Hoy converso de todo, de Israel, gastronomía, cómo es ser judío hoy. Hoy converso con Tomás Calica. Muchas gracias. ¿Qué es cocinar? ¿Qué es cocinar? Es muchas cosas y definirlo solo en una palabra sería imposible, casi. Pero creo que algo que encontré tratando de bucear en esto de qué es cocinar, llegué a una palabra, a una sola. Y es injusto, porque acabo de decirte que es muy difícil resumirlo en un solo concepto. Pero creo que si hay una palabra y tengo que elegir una sola para describir de manera muy compacta qué es cocinar, te diría que es alegría. En muchos planos, de muchos modos y en muchos aspectos. Porque te atraviesa de principio a fin, nos atraviesa a todos. Desde la memoria emotiva, desde los sentidos, desde los momentos, todo se juega ahí. Y creo que lo que produce, tanto para el que cocina como para el que come, es alegría. ¿Lo tenés tatuado en el brazo? No sé si lo puedo mostrar acá a la cámara un segundo, mostrar porque lo tenés ahí. Tengo tatuado acá. ¿Y vas a escribir ¿Se puede contar algo de eso? Se puede contar, sí. Estás laburando en un libro que... Estamos lanzando para fin de abril del año que viene Alegría, que es mi primer libro, con Editorial Planeta. Bien. ¿Plantaste un árbol ya? No, me falta. Te falta un árbol nomás entonces. Porque padre sos. Soy papá, tengo 3. Olimpia, Manuel y Joaquín. Hermoso. Mi hermana Olivia se iba a llamar Olimpia. Le terminaron poniendo nombre. Olivia, pero hermoso nombre. Olivia también es Sí, muy sí. lindo, sí. Che, ¿cómo fue tu primer contacto con la gastronomía? Porque tu historia es particular. La de todos, creo, los chefs o cocineros, después me decís cómo preferís vos que te digan, es particular porque no hay un único camino, pero el tuyo no parecía destinado a que te ibas a dedicar a darle alegría a otros, a dar de comer, digamos. Mira, no soy un cocinero que termina cocinando porque su abuela le inculcó si bien mi abuela Olga estuvo muy presente siempre, o mi mamá, me iba a vivir de muy chico a Israel, a Jerusalén muy puntualmente, y tenía que vivir de algo. Hice Aliyá, que es emigrar a Israel de chico, y luego de un paso por un kibutz al principio, de una inserción que te hacen en el país con educación y demás temas, me fui a vivir a Jerusalén. Para contar un poco más el proceso de Aliyá, cuántos años tenías y cómo es vivir en un kibutz, que es algo que es muy flashero. 17 años me fui. O sea, terminaste la escuela y lo primero que dijiste me voy a Israel. Sin terminar el colegio acá, me voy a vivir a Israel. Y en este plan que tiene el gobierno israelí para insertar inmigrantes al país, en el caso de los chicos, de los adolescentes, lo que haces es ir primero a un kibutz, que es como un sistema donde los kibutzim en realidad son comunidades cerradas, como si fuese un country acá en Argentina, para que la gente lo entienda, donde toda la gente que vive comparte los derechos y beneficios de vivir ahí adentro. Por lo general, esos kibutzim se dedican a algo, todos juntos a algo. Tienen una fábrica, por ejemplo, de, mates, o producen yerba. Y los dividendos de ese negocio se reparten en partes iguales entre todos los habitantes. O sea, lo más cerca al modelo comunista que exista en el mundo. Bueno, Israel fue fundado como un país socialista, sí, comunista, digo. Y recontra laico también, ¿no? O sea, había una cosa doble. O sea, vos ves los primeros líderes, los grandes líderes. Bueno, el sionismo nace como movimiento recontra laico. Y si ves los primeros grandes líderes de Israel, buena parte son laicos. O sea, no es que empujaban el judaísmo, profesaban el judaísmo de una manera religiosa. Era una cosa más cívico-social, ¿no? Bueno, históricamente Israel fue un país bastante laico, te diría. Con una apertura muy grande. No quiero entrar todavía a hablar de política, pero... Vamos a llegar. Estás hablando de un país que, si bien es la casa del mundo judío para el mundo, en la Corte Suprema tiene un juez de la Corte Suprema, es árabe. Y existe el Partido Árabe y tanto el mundo árabe como el cristiano, como el judaísmo, como todas las religiones habitan perfectamente el país y en comunidad.
La educación es laica, es un país laico en ese sentido. Volvemos al kibutz. Eh, Caes ahí a un kibutz. Es alucinante tener 17 años y llegar a una cosa así. Es como una aventura que no puedes creer lo que estás viviendo. Con chicos de todas partes del mundo, no sé, chicos de Rusia, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, peruanos, paraguayos, brasileros, de todas partes. Ya ahí, lejos de tu familia. Solo. Solo. Y hay algo de la cultura de la comida, que después vamos a entrar, que la comida o la gastronomía se enriquece por la mezcla, ¿no? Se enriquece por esa cosa medio loca de que las cosas van viajando, que de repente cuando alguien te dice, no, la pizza es italiana. ¿En qué sentido es italiana? Digamos, el tomate es de acá, digamos, es americano. Y todos los cambios que van, no sé, la berenjena, que vos contás la historia de la berenjena, que me parece fenomenal. Es decir, todo eso va ocurriendo en constante entrecruzamiento, migración y el flujo de lo que sea, especias, a lo largo de la historia, ¿no? Es que lo que acabas de mencionar lo cuento siempre en charlas que doy acerca de la historia de la cocina judía y lo cuento muy rápido porque es un muy buen ejemplo. Con la Inquisición española los judíos salen de España y con ellos la cocina sefaradí. La cocina judío española tiene un arraigo muy potente en España, pero también una raíz asiática. No nos olvidemos que en esa época España tenía una fuerte presencia árabe y a su vez el mercado árabe que a través de la ruta de la seda traía productos de Asia. Los judíos habían incorporado en su menú, en su recetario, la berenjena, que está en cientos de recetas judíos sefaradíes. Y a uno de los primeros lugares donde los judíos escapan de la Inquisición española es al sur de Italia, a la Puglia italiana. Y llevan consigo una de las 2, 3 verduras más importantes de la cocina italiana actual. Mirá la berenjena, el nivel de protagonismo que tiene la cocina italiana hoy. Es alucinante. Entonces, de alguna manera, yo lo hablo desde la perspectiva del pueblo judío, pero claramente esto ocurre en todas las cocinas. Fuimos un vehículo de cultura, de recetas, de tradiciones, de ingredientes. Y volviendo al kibutz, llegar a un kibutz como porteño argentino, que nunca tuviste ese contacto quizás con el judaísmo, pero el judaísmo argentino porteño no es el judaísmo que ves en Israel. El judaísmo que conocemos acá es el de acá. El ashkenazí, sefaradí, el turquito que conoces de Almagro, Villa Crespo, claro. Once, Belgrano, eso es todo. Llegar a un kibutz y encontrarte con que en realidad somos tanto más, es tanto más grande, es tanto más amplio. Y en realidad esto que yo conocía de chico en mi casa y me lo servían de esta manera, hablando de comida, un gefilte fish, en realidad el ruso que venía, no sé, de Rusia, era otro gefilte fish, no tenía nada que ver. Entonces, no solamente en comida, se te abre de repente para vos como una puerta con un panorama gigantesco y a los 17 años pasás a vivir en un nuevo país sin hablar el idioma todavía, tenía como muy rudimentario, muy básico mi hebreo. Y como que me inserto de lleno, de pleno en la cultura israelí, en su historia, en las costumbres, en los usos, en los porqués, a recorrer el país, a conocer. Y es alucinante, porque en ese primer año tengo unos recuerdos alucinantes, preciosos. Queda cerca de Afula, que es en el norte de Israel, cerca del lago Kinneret. Y me hice muy amigo de muchos chicos que vivían de mi edad en el kibutz, que estaban terminando el colegio, que estaban entrando a la tzavá, al ejército. Y era, no sé, noches de escuchar música o de trabajar en el campo. Este kibutz tenía campos de algodón y además tenía una fábrica muy grande de enlatados. Entonces me tocó trabajar en la fábrica, me tocó trabajar en el campo armando los sistemas de riego,
Me tocó trabajar en la cocina, que fue mi primer contacto con una cocina, como lavacopas. Y creo que tuve mi primer beso con una israelí, creo que fue en ese kibutz. Fue alucinante. Y el hecho de emigrar, que es un hecho que es fuerte, ¿no? Yo creo que los judíos con Israel tienen un camino más de ida y vuelta. La Aliyá existe siempre como una cosa, pero nuestra sociedad, que se mueve más tal vez que la de nuestros viejos, tenés esa cosa del irte que es tremenda. El desarraigo, el arraigo a una cultura distinta, las cosas que te gustan, las cosas que extrañás. La Argentina, que es una cultura muy fuerte también. Sí, pero de tan chico, yo no sé si hay tanta conciencia de... Te pasó de golpe. Es como parte de una aventura que estás viviendo, decís, wow. O sea, salís del nido y pasás a vivir en una aventura gigantesca. ¿Cuánto tiempo viviste ahí de un seguido en Israel? Y casi 11 años. Montonazo. Un montonazo. O sea, tu reflexión adulta... Soy israelí 100%. Sí. Sí. O sea, tu reflexión adulta es israelí. De hecho, me costó mucho cuando volví a Argentina. Yo llegué a Argentina cuando regreso al país. Yo pensaba en hebreo, soñaba en hebreo. Tremendo. Y me tomó un tiempo volver a incorporar los modos argentinos. El israelí es tosco, es adusto, es más patagónico, sí, digamos, un poquito muy patagónico. Educado, sí. Sí. Muy curtido, ¿no? Sí. Aparte vive tragedia, ¿no? Así es. O sea, la conciencia ya la tenés mucho más. Sí, y al mismo tiempo es una sociedad de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de lucharla, se trabaja mucho en Israel. ¿Y te tocó cuando vivías allá vos, guerra, intifada? ¿Qué años eran? Cuando yo estuve ahí, Estados Unidos invadió Irak. Claro. Y en varias ocasiones nos tuvimos que meter en los búnkers. Yo andaba para todos lados con las máscaras antigas, que te las dan apenas llegas al país. Y al mismo tiempo, atentados vi varios. De hecho, el último que me tocó vivir fue a 500 metros donde yo estaba parado. Yo estaba caminando en esa dirección y estaba a 30 días de volverme a vivir a Argentina, en un café en Rehavia, en Jerusalén. No me acuerdo el nombre del café, pero yo estaba caminando para ahí, salí del trabajar, me iba caminando para mi casa y adelante mío, 500 metros adelante, voló una fortuna de caer en la cocina de un tipo muy conocido, Yamayal Shaini, que podría ser el Mauro Colagreco de la cocina israelí. Y me dio el primer trabajo de lavacopas en su cocina cuando yo ni siquiera hablaba hebreo. O sea, un lugar alucinante en una casa que se llama Bait Apamon, que es la casa del reloj, que era antiguamente la casa donde vivía el relojero, frente a Kikara Hatulot, que es una plaza de mercado de pulgas que funciona los fines de semana. Y es una casita chiquitita donde entraban solamente 26 personas sentadas. Muy antigua, te estoy hablando de una casa milenaria, hecha de piedra, con el reloj gigante arriba de la puerta de entrada. Y en una ventanita al costado, en esa casa de piedra, que es una ventana de hierro con un portón de hierro que se abría, había una cocinita chiquitita donde entraban 5 cocineros, exactamente, precisamente cada uno parado, haciendo como en su estación su tarea, pero de un restaurante que hoy podría aspirar a tener 3 estrellas Michelin. O sea, era algo... Una locura. Alucinante. Y te lo digo desde la óptica de un chico de 17 años, 18 años tenía en ese momento. Y yo necesitaba encontrar trabajo porque estaba viviendo en un departamento con 5 personas más, con peruanos, 2 chicas brasileras, con un paraguayo. Y me dejaban parar en ese departamento y dormir en el living, en un colchón, hasta que yo tuviese ingresos para pagarme algo. Y bueno, voy a buscar de lavacopas, no sé, de algo.
Y en esa época se buscaba, hice así el gesto porque se buscaba por clasificados con el diario. Y me voy al centro de Jerusalén, a este lugar, a Kikar Hatulot, donde estaba el restaurante Okeanos, se llamaba, Ocean. Y era revolucionario ya para ese momento, estoy hablando del año 97. Yal en un país que no tenía la alta cocina que tiene hoy. Israel tiene una cocina increíble, descomunal, de muy altísimo nivel. Ya en esa época, Eyal hablaba en un lenguaje a nivel culinario que recién hoy se ve en muchos lados, un distinto, un evolucionado, un gran cocinero. Y en una ciudad como Jerusalén, ortodoxa, judía, religiosa, kosher, todo eso el tipo servía langosta, cerdo, camarones, alta cocina, refinadísima, delicada, que rozaba por momentos la insensatez, porque nada tenía razón de ser y porque era como una falta de control, cosas que en gastronomía no podés descontrolar nunca, el costo, la mercadería. Esto era como una oda al buen comer, al desmadre, sí, si querés. Y por esa ventanita, desde afuera, yo durante una semana iba a sentarme enfrente a mirar cómo se veía adentro, qué hacían. Y veía a estos tipos que sacaban langostas de un cajón, después cortaban el cordero que tenían colgado en la cámara ahí con una tapa de vidrio, se veía el corderito y cortaban los cortes y los ponían en un mangal, que es una parrillita de carbón, o tenían un horno a piedra divino que salían unas focachas, lo llamaban ellos, pero es un lafa grande, como un pampita súper gigantesco que le ponían romero, sal y aceite. Y todo eso yo lo veía desde afuera, y en esa ventana que estaba llena de verduras y de frutas y las iban agarrando ahí para usar los tomates y los limones y los veía con esas chaquetas blancas, Bragard, que es una gran marca tradicional, de chaquetas tradicionales en el mundo, abotonadas, y yo decía, yo quiero ser eso. Quiero ser eso algún día. Y hasta que un día me animé, entré y pregunté si estaban buscando personal, y me dijeron que sí, que el chef iba a llegar, que lo esperara, y ese día esperé desde las 9 de la mañana hasta las casi 9 de la noche que llegó Eyal. Y le dije que yo no sabía hablar hebreo, una especie de inglés medio rudimentario, pero que yo necesitaba trabajar y comer, y que aprendo rápido. Excelente. Y me dijo, lo practicaste aparte, me imagino. No, olvídate, no. Me fui a casa, me armé un papel de fonética con qué significa vaso, cómo se dice, colador, cómo se dice, plato, cómo se dice. Me lo pegué en la pared al lado de la bacha donde estaba trabajando, y cada vez que me pedían algo, yo miraba, agarraba, lo pasaba y fui aprendiendo así. Así entro en cocina. Corto un segundo para pedirle a la gente que se suscriba al canal, que likee, que comente, siempre suma que estas conversaciones lleguen a más gente. Así que también, si están del otro lado, suma mucho la parte de ustedes. Sin ustedes, esta charla no podrían funcionar, digamos. Increíble. Ya veo que la conversación ya si termina acá me encantó, pero siento que vamos a ir entrando a niveles de profundidad que era lo que esperaba. La cocina y la narrativa parece que van de la mano, ¿no? Tuvimos una conversación también en el canal con Ale Vigil en su momento, que es un gran hacedor de vinos. Sí. Y ves alrededor de la comida la historia, siempre van de la mano. Ya sea que estás alrededor de un fogón sentado contando cuentos, es algo milenario. O sea que explicar o la experiencia del comer tiene mucho que ver, ¿no? Tenemos la discusión acá en el comedor con los pibes. Calentás el tupper o comer en un plato. No hay ninguna diferencia gastronómica, pero solo esa diferencia hace que un plato tenga mejor gusto que el otro. Es raro de explicarlo así. Y hace poco leía la biografía de Magallanes, un libro magnífico, y arranca diciendo algo así como qué es lo que empujó al hombre a descubrir el globo terráqueo, el planeta como algo redondo, y nuestra vocación de probar algo distinto. Y una vez que probamos las especias y que los reyes probaron que las cosas pueden tener un gusto distinto,
se nos abrió una cosa. Lo cuenta de una manera tan magnífica Stefan Zweig, que es el autor de la biografía, que te juro que te emociona hasta las lágrimas, cómo se mezclan todo el tiempo las historias y la cocina. Mira, es alucinante lo que acabas de plantear porque, primero y principal, creo que, bueno, lo dice Yuval Harari, que es un gran filósofo, no sé si lo leíste, pero hablando, me acabas de mencionar un libro y en Homo Sapiens, lo primero que plantea Yuval es que lo que más nos diferencia del resto del reino animal es nuestra capacidad de fabular. Es lo que nos terminó convirtiendo en quienes somos hoy. Y en esa capacidad de fabular, que es, te diría, necesaria para que seamos personas como nos concebimos hoy, nada de lo que el ser humano hace está desconectado de un relato. Digo, todo es un relato. Este mismo lugar es un relato. El mate que tenés adelante, todo forma parte de nuestro imaginario. Cocinar, el acto de ensamblar ingredientes a través de técnicas y llevarlos estéticamente también a algo que te resulte apetecible, que conecte, ni hablar si estamos hablando de que conecte con ya cuestiones más elevadas artísticas. Digo, un plato de fideos en tu casa, que vos te lo preparás para vos. Bueno, y entras en una cuestión donde sin lugar a dudas es necesario ese relato tuyo para con vos mismo. Cuando hablamos de la cocina, en general de la alta cocina o de la gastronomía en sí, ¿cómo no poner sobre la mesa no solamente qué pasa con esa receta, de dónde viene o hacia dónde te lleva, sino qué hay detrás de este plato que estás comiendo, de dónde vienen esos ingredientes, cómo llegaron a la mesa, quién los produjo, quién es esa persona, en dónde está, si es un tomate, vino de Mendoza o viene de La Plata. Ah, vino de La Plata, ¿y quién lo produce? Ah, ok, ¿en qué campo? Ah, no, es Manolo, se levanta todas las mañanas y cosecha sus tomates porque en realidad la semilla la fue a comprar y la trajo de Bolivia, no sé, de Perú, no sé de dónde. Hay un relato detrás de cada una de las cosas que estamos consumiendo. Y sin lugar a dudas es necesario, y nos termina poniendo a los cocineros o los que nos dedicamos a la gastronomía con este nivel de pasión. De alguna manera somos también contadores de historias y estamos contando todo el tiempo esas historias de cada una de las personas que producen los alimentos que nosotros ponemos o ensamblamos en esos platos. Es necesario también para, de alguna manera, sobre todo en esto de educar a las nuevas generaciones, o yo soy padre, tengo 3 hijos, y comes un pollo, ¿no? Es increíble, pero al día de hoy la gente sigue creyendo que el pollo en realidad nació casi como te llega de la bandejita que te compras en el súper. Nadie vio a una gallina viva que viene caminando y la agarrás y le estirás el cogote y la desplumás y le sacás las vísceras y la abrís y la cocinás. Es como que toda una parte que no quiero ver, pero ni saben que existe. Entonces, de alguna manera, en el rol que ocupamos también está esto de esta importancia que tiene de educar. De concientizar de la importancia de que en realidad los relatos no son solamente historias, sino conectar a la gente con lo real, con alejarlos quizás un poco más del mundo ultraprocesado, más industrial, más alejado de las buenas costumbres y prácticas y acercarlos un poco más a que existe la gallina, comamos pollo, que es buenísimo, pero que si viene... si es orgánico y si no viene de un campo industrial donde están, no sé, criando a 30.000 gallinas al mismo tiempo, mejor, porque va a tener menos veneno en general, menos antibióticos, menos hormonas, menos... creo que los relatos o la fábula a través de la cocina es necesaria, en todo sentido. Y ni hablar en los que trabajamos en tratar realmente de generarte, que puedas llevarte esos recuerdos que
que van a llevarte o te van a conectar con momentos de tu vida. O sea, que pruebes un plato mío y digas, wow, mi abuela cuando era chico, mi mamá, o me acuerdo de este plato, o quiero volver a comer la comida de Tomás porque me acuerdo que cuando fuimos la última vez me pasó esto y esto. Eso. Creaste, hablando de un gran relato, yo no sé cuánto te importa o cuánto construye al ego a la vanidad o cuánto es reconocimiento un restaurante que fue elegido como uno de los 100 mejores restaurantes del mundo. Lograste crear una marca. Sí. Tu historia más larga es bien divertida, porque aparte vos contás, de paso le mandamos un abrazo a los chicos de Cerrame la 8, que es un gran podcast que yo soy, creo que de los más fanáticos. Genial. O sea, he visto todo y vi tu conversación ahí y dije, esto es excelente. O sea, creaste restaurantes que te fue mal y llegaste a esta idea que contó un poco el concepto atrás de Michigan y un poco qué significa y demás, y lo instalaste como un gran restaurante, o sea, una referencia de, no sé si hay diferencia entre alta o baja cocina, pero de alta cocina o de cocina de altísimo nivel, que es motivo turístico, digamos, hay gente que viene y entre su agenda turística dice, voy a ir a Michigan. Sí, primero quiero aclarar que lo hice de la mano de mi socio Javier Iskovich, somos dos. Y además tenemos otros socios que nos apoyan y confían en nosotros, somos varios los que estamos detrás de esta idea. Creo que lo más llamativo de Michigan, más allá de mi historia o de la historia de Michigan en sí, que creo que las grandes historias de amor en la vida tienen que tener algo de sorpresa para que se conviertan realmente en apasionantes. Cuando te enamorás profundamente de alguien es porque de repente te lo encontraste, ay, no la vi, mirá. ¿De dónde salió esta mina? Y te enganchás y esas son las historias que terminan como produciéndote, ¿no? Arraigo, potencia, te enamoraste. Michigan tiene eso, tiene esa historia de sorpresa y de giros inesperados. Desde que Gerardo Rosín le haya puesto el nombre a Michigan, a cómo me conozco con mi socio. Pero creo que lo más fabuloso de la historia de Michigan es que en Argentina, a pesar de haber sido en algún momento la tercera comunidad judía más grande del mundo, hoy no lo somos, no había cocina judía en Buenos Aires, no había. Había existido en algún momento Big Mama de Jorge Schusheim, uno de los Lelutier. Y había existido en algún momento judío, digamos, con el nivel cultural, musical. Así es. Pero no existía algo de alta cocina judía. Y, ojo, cuando hablo de alta cocina estoy hablando de cocina de calidad, de buen producto, de buena técnica, ¿no? De pensado realmente desde una entrega real y una manufactura profesional de las cosas. Y creo que ahí estuvo el clic de lo que hicimos, de wow, acá hay una oportunidad comercial. Después sí, es loquísimo, porque yo tenía un restaurante llamado The Food Factory, que lo abro con mi primer mujer, me va muy mal. Y me va muy mal de manera loca porque la gente venía, al día de hoy me encuentro con gente que me dice, ¿cómo se comían The Food Factory? Que era alucinante. Y yo lo había abierto en una zona donde hoy se volvió polo gastronómico, que es donde está a la vuelta de la mar, y hubieron un montón de cosas por esa zona, hoy explotó un montón. Cuando yo abro ahí, estábamos solamente Wiwi, que era una cafetería, estaba enfrente mío, y yo, no había nada más nada. Y evidentemente desmanejos administrativos, económicos, yo... Era como dirigir el equipo, ir a cabecear, patear, ser el goleador, era imposible. A pesar de que tenía la ayuda de Valeria, mi primer mujer, y de su papá, José. Me fue pésimo. Y termino quebrando, cerrando el restaurante. Y Javi, mi socio actual, es quien entra a comprar el fondo de comercio para poner su cafetería en Ucha. Y en ese momento, en esa transacción, nos conocemos. Yo fundido, sin un mango, sin tener un peso para pagar nada. Javi me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, nada, creo que
no soy bueno en esto, me tengo que dedicar a otra cosa. Y Javi me dice, ¿por qué no venís a trabajar conmigo? ¿Por qué no me das una mano? Yo estoy buscando un chef ejecutivo para la marca. Y entré a trabajar y en te diría, en esos primeros 12 meses, 18 meses nos hicimos muy amigos. Y en una charla que estábamos volviendo de Nordelta, que él había abierto un Nucha en Nordelta, surge la charla de, che, se me ocurre algo, vos deberías en realidad, ahora entiendo por qué te fue mal a vos deberías hacer algo que te represente de verdad. ¿Por qué no haces cocina judía? Me parece que hay un nicho ahí, porque no hacemos algo. Y yo le digo, estás loco, pero estás loco total. O sea, porque aparte, para mí hacer cocina judía era como... Era personal. No estaba ligado a algo de nivel. Estamos hablando en una época todavía donde, si bien la cocina española ya estaba como una de las grandes cocinas del mundo, la referencia de alta cocina en el mundo siempre fue la francesa, sí. hasta que aparecen los españoles. Desde los hermanos Troisgros y Paul Bocuse hasta que aparece Ferran Adrià y la revolución de la cocina vasca, eran los franceses. Y para mí era natural. Yo había trabajado con Jacques Duvillec en Israel también, un gran chef francés de esa camada de la Nouvelle Cuisine, y me parecía absurdo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Un patrón? ¿Voy a hacer varéniques? ¿Dónde está él? Y Javi es como si me hubiese implantado la semilla, la inquietud. Y bueno, después surgió Michigan, que no se iba a llamar Michigan, se iba a llamar de otro modo, que era horrible. Y todo ese año donde yo armé en la mesa de ese Nucha, que antes había sido de Food Factory, que era mío, venía a comer Gerardo. Gerardo era uno de mis clientes en The Food Factory, así nos conocimos. Y pegamos mucha onda, de hecho con Gerardo nos hicimos muy amigos. Y ese año que yo estuve armando en esa mesa de Nucha, Michigan, él armaba la Peña de Morphy, que estaba craneando el programa. Hermoso. Y yo de alguna manera participaba en la parte creativa de lo que él iba armando, y él participaba en mi propio proyecto. Y un domingo me llama y me dice, ni se te ocurra, me dice, ¿estás ocupado? Le digo, estoy acostando a los chicos. Me dice, atendeme ya. Me llama el teléfono de casa y le digo, ¿qué pasó? Me dice, no le pongas Mangal se iba a llamar el restaurante, es una porquería, te vas a fundir de vuelta. Y me quedo callado y le digo, pero ¿y qué nombre? Me dice, Michigan. Y yo me quedo callado y él se da cuenta que yo me estoy sonriendo y me dice, ¿viste? Eso que te pasa es lo que le va a pasar a toda la gente. No le pongas otro nombre. Le digo, ¿pero por qué Michigan? Porque estás loco, boludo. Vas a cocinar las recetas de tu mamá y tu abuela. O sea, vas al muere. Y lo llamo a Javi. Y Javi explota de la risa también. Y quedó Michigan. Que para la gente que no sabe, significa... Michigan significa... Loco. Sí, pero no loco de chiflado. ¿eh? No. Es como con cariño. Cuando un padre o con un abuelo le dice a su nieto, hijo, no seas Michigan, no digas eso. ¿no? Es como atorrante, te diría, loco lindo. No chiflado. Sí, sí. Bueno, Michigan, eso. ¿Qué te trajo en su momento a Argentina? ¿Extrañabas esa raíz? Porque decís que te sentís muy israelí, de alguna manera también. A ver, no es que hoy me siento muy israelí. La realidad es que cumplo 46 años ahora en 2 semanas. Viví casi toda mi vida en Argentina. Soy judío, porteño, argentino. Digo, está muy definida mi identidad dentro del entramado argentino. Soy un judío de Buenos Aires. Pero a su vez tengo unos matices que el haber vivido en Israel me aportó una mirada y una amplitud, sobre todo en mi formación como cocinero. Yo no estudié cocina, no fui a ninguna escuela de cocina, no soy un cocinero formado a la vieja usanza. En cocinas. En cocinas, de la mano de grandes cocineros y teniendo la oportunidad de
de que le dediquen tiempo, que le enseñen, que le expliquen, y yo también tenía un hambre y una... Desde el momento que entré a una cocina me di cuenta, no me olvido jamás el día que me puse la primer chaqueta en el baño de la cocina de Yal Shani en Okeanos. Era Superman. Me vi en el espejo, me acuerdo Soy perfecto yo, la escena, claro. de ponerme la chaqueta con los botones y dije, soy cocinero. Y yo pensaba que ya eso era ser cocinero, tener la chaqueta puesta. La capacidad o la posibilidad de haberme formado en Jerusalén, en sus mercados, con las especias, con los ingredientes, con amigos, con sus padres, con cocina de, no sé, la cocina judía de Irak, no es la de Irán, no es la del Líbano, no es la de Rusia, no es la ashkenazí, no es la que conocemos de acá. Aparte en esa época, todos los cocineros de Jerusalén, por lo menos en el ambiente que me movía yo, estábamos muy vinculados a los estudiantes de arte de la Universidad de Betzalel, que es como la universidad de arte más conocida que hay en Israel. Y de noche pasábamos mucho tiempo en Mahané Yehuda, que es el mercado de Jerusalén, que de noche cuando cierra quedaban como cafecitos y bolichitos abiertos y nos juntábamos todos ahí, después del servicio. A tomar arak principalmente, cerveza, arak, a comer hummus, pita, con un poco de picante, jalif, carne, shawarma, no sé qué, y nos quedamos horas ahí adentro. Había toda una movida under, fuera de lo que la gente cree que es Jerusalén, hay todo un submundo que no tiene que ver con lo religioso, con lo ortodoxo, sino que todo lo contrario, es como la contra... ¿no? La fuerza que va en contra de todo ese movimiento que es laico y que es muy artístico. Y yo mamé eso. Es como que mi cocina o mi mirada de cocinero está fuertemente marcada por esa mirada. ¿Sentí que hay diferencia entre el que se formó formalmente y vos? ¿Y sentís que hay un aprendizaje cruzado? O sea, digo, ¿te cae hoy algún buen chef a tu equipo que tal vez viene con cocina, con formación profesional, de escuela? ¿O te parece que al fin del día sigue importando lo que pasa entre el hombre, el fuego y las herramientas? Yo creo que es importantísimo estudiar sin lugar a dudas y yo no tuve la posibilidad ni la capacidad para hacerlo. Me hubiese encantado, pero creo que es más importante aún la pasión con la que vas a hacer las cosas. Y si realmente te apasiona, yo tenía los 18 años, yo tenía 3 trabajos. Yo limpiaba edificios los fines de semana, trabajaba de lavacopas en el restaurante de Iyal y trabajaba de cafetero en otro restaurante. Y entre los tiempos, en los momentos, hay una cadena, una librería muy famosa en Israel que se llamaba, no sé si sigue existiendo, que se llamaba Stemansky. Una cadena de librerías. Y en esa época no había ni celular con internet, ni no había nada. ¿Ibas a comprar libros? No tenía para comprarme libros. Tenía para sentarme ahí y tomar nota y copiar. Y si podía me compraba algún que otro libro, pero me pasaba mi tiempo libre en las librerías sentados, mirando fotos de cocineros, emplatados. Era lo que me apasionaba del momento uno que entré ahí. Con Eyal Shani yo tuve amor a primera vista. Fue como, me enamoré del tipo. Fue como decir, wow, yo quiero ser este tipo. Desde cómo agarraba la cuchara a cómo yo le copiaba los gestos, le copiaba el modo, cómo agarraba el cuchillo, cómo se ponía la chaqueta, cómo se arreglaba el delantal, cómo se colgaba el repasador, todo para todos los gestos. Y esa pasión fue lo que hizo que yo tenga la carrera que tuve. La tengo hasta el día de hoy. Digo, me apasiona muchísimo lo que hago. Mucho, mucho, mucho. Es que, perdón, voy a decir algo importante. No lo hago, es lo que soy. Son dos cosas distintas. Viste que hay gente que dice yo trabajo de... Yo no trabajo de nada. O sea, yo soy esto. Son dos cosas muy distintas. Voy a hacerte la última, después quiero entrar al plano más político, que me interesa mucho tu mirada y es algo que charlamos.
¿cómo es crear algo de cero, no? Porque creo que tenías esta reflexión de me fue mal y que tu socio te dijo, que Javier te dijo, che, creo que ya sé por qué te fue mal. ¿Qué sentís en esa reflexión? ¿Qué es lo que tiene que tener alguien para hacer algo, no? Porque yo que estoy tal vez en el lado de la vida donde todavía estás con el entusiasmo, estoy con el entusiasmo en mil cosas y mis amigos, y estamos fracasando, tropezando contra la realidad. Y está bueno, porque obviamente vas cambiando tu mirada de las cosas, te das cuenta en qué cosas sos bueno, en qué cosas no. Algunas las intentás mejorar, otras sabés que no. ¿Qué reflexiones te iban pasando? ¿Eras malo gestionando? ¿Eras bueno armando equipos? ¿Eras bueno soñando y de repente te daba fiaca ir a pagar los impuestos, seguir los números? ¿Qué es lo que te pasaba? Mirá... porque es trasladable. Sí, por supuesto que sí. Creo que primero y principal es muy importante el autoconocimiento. Creo que el psicoanálisis acá es básico y elemental. Me psicoanalizo hace muchísimos años, actualmente hace muchos años con Eva, a quien le mando un saludo. Eva Puente, mi psicoanalista, es alucinante, pero creo que te lo plantearía de esta manera. ¿Qué diferencia a un loco de un genio? El éxito, nada más. Es decir, yo era menos cocinero en The Food Factory, donde me fue muy mal, que hoy con Michigan, que me fue muy bien. Soy el mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambió? Entonces, creo que hay que tener cuidado con eso, acerca de la valoración del éxito, donde uno la pone. En Argentina en particular, donde en general, éxito es todo. En general, ojo con eso. Porque te puede ir mal muchas veces y el éxito no te deja nada. Vos no aprendés nada del éxito porque te fue bien. De lo único que aprendés es cuando fracasás, cuando te va mal, cuando perdés. Y esos son los aprendizajes que más valor tienen. Porque te dejan pensando. Si sos una persona que tenés algo de autocrítica y te dedicás a revisarte un poco, deberías sentarte y decir, bueno, a ver, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué nos fue mal? ¿Por qué nos equivocamos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué podemos hacer distinto la próxima vez? ¿Qué haría de otro modo? Y a mí me pasó eso con Michigan, de Food Factory, realmente me equivoqué en muchos aspectos. Y en Michigan hice todo diametralmente opuesto. Habían inconvenientes con la ambientación, con la luz, con el estilo, con el lenguaje, con el producto. Hice todo al revés. Todo, completo al revés. Y The Food Factory me dejó mucha enseñanza en ese sentido. Me ayudó a entender cuál era mi camino. Es más, Michigan no hubiese existido nunca si yo no fracasaba con The Food Factory. Fue necesario para que exista Michigan. ¿Viste eso que se dice que cuando estás en el fondo, te fue muy mal, estás roto? Quédate tranquilo que viene lo mejor ahora. ¿Y sabes qué? Por lo general es así. Suele ser así. Porque más abajo no hay nada. O sea, lo único que te queda es subir. Y si tuviste la capacidad para realmente entender qué te llevó abajo, cuando tengas la posibilidad y la oportunidad no la vas a volver a hacer. Te vas a equivocar en otras cosas. Pero en eso que te equivocaste antes y que te hizo fracasar, no lo vas a volver a repetir. Y creo que empezar de cero con algo... Tu pregunta es, por un lado, el deseo, la pasión, las ganas de crear, las ganas de contar, las ganas de decir algo, de pensarlo, y en todas sus facetas, debe ser desde este lugar a un restaurante, lo podés traspolar a cualquier cosa. Pero nuevamente creo que es importantísimo eso, de hacerlo con los ojos abiertos. Y no dejarse llevar por la fantasía. Un poco y un poco. Te salió rabínica la respuesta, me gustó. Peguemos un salto a Israel, porque estamos grabando esto 6 de octubre. Mañana 7 de octubre es un aniversario de los atentados.
y es un momento muy convulsionado para ser judío en el mundo. Es un momento convulsionado del mundo en general. Y es un momento donde la judeidad, el vínculo con Israel está muy tensionado, está flanqueado. ¿Cuál es tu primera reflexión que se te viene a la cabeza cuando pensás en este tema? ¿No? Estamos a 2-3 días de que una chica acá en un departamento en Palermo denunció que un vecino le tiró un fierro y bueno, un acto de antisemitismo, le dijo judía, intentó, no sé, hacerle daño a su hijo. Primero y principal, creo que es un desastre lo que se está viviendo en todo sentido y en todo aspecto. No solamente estamos hablando, por un lado, el despertar antisemita en el mundo entero. Creo que no es un despertar, creo que es algo que siempre estuvo. Creo que desde el principio de los tiempos existe el antisemitismo. Es algo que los judíos cargamos con eso desde, no sé, desde Egipto, si querés. Si no hubiese existido la salida de Egipto, no sé, la Inquisición española, ni antes los babilonios, siempre existió el tema. Ahora, lamentablemente, todo el tema de Israel con Gaza y es una historia larguísima, milenaria, que no la vamos a resumir en esta charla porque realmente es muy larga. Sí creo que hay muchísima ignorancia al respecto y mucha desinformación, y creo que hay una propaganda gigantesca sobre el tema desde todo punto de vista y en ambos lados, tanto pro árabe y pro islam como pro judía y pro Israel. Y acá quiero separar un poco las cosas acerca de lo que es el gobierno de Benjamín Netanyahu y qué es el israelí promedio y qué es ser judío fuera de Israel. Son muchas capas distintas que te paran desde un lugar totalmente distinto. Yo estoy hablando como judío porteño argentino, soy israelí también, pero estoy en Buenos Aires, yo no estoy ahí. Y hablo de manera diaria con amigos, con familia que tengo en Israel y que realmente es un desastre. Nadie está contento con esto, todos queremos que esto se termine urgente, pero hay una realidad. El pueblo de Gaza, los palestinos viven, no solamente, esto no es nuevo, digo, la situación de los palestinos en su propia área, en Palestina, en Gaza, tienen este tema hace, no sé, más de 100 años. Y no es con Israel, es con el mundo árabe. No fueron recibidos ni aceptados en ningún país de toda la Liga Árabe, jamás. Si vas para el sur, con la frontera con Egipto, te vas a encontrar con un muro, igual que tiene México con Estados Unidos. Un muro del mismo, igual, con Egipto. Y Jordania tampoco los recibió, siendo Jordania un país palestino. Es decir, Jordania es un país tan nuevo casi como Israel, que está poblado de palestinos al mismo tiempo. Y lamentablemente están gobernados hace muchísimo tiempo por facciones extremistas, terroristas, que se llenaron de miles de millones de dólares durante muchísimo tiempo. Están bancados por la Liga Árabe y por Irán principalmente hace muchísimo tiempo, y esa plata no la usaron para hacer de Gaza un faro en Medio Oriente. La usaron para destruir a Israel, y es lo que planificaron y de manera metódica y precisa, y es lo que ocurrió el 7 de octubre, hace 2 años ya. En ningún momento planificaron otra cosa que no sea ir a matar la mayor cantidad de judíos que se les interpongan en el camino. Fueron con ese plan. Después podemos discutir, ¿y cómo fue que pasó una cosa así? ¿Cómo es que entran al país más custodiado y controlado del planeta Tierra? Entraron como panchos por su casa, entraron y salieron por el mismo lugar. Digo, Netanyahu debería responder una cosa así. Después podremos también evaluar si estuvo bien lo que hizo Netanyahu o no. Si la respuesta estuvo bien o no.
Si me pone contento y feliz lo que sucedió en Gaza, me parece un desastre descomunal. Pero hay una realidad que no se puede borrar y que no en ningún momento podemos aceptar. Ningún ser humano en la faz de la Tierra podría dejar de marcar y de poner sobre la mesa de que esto comienza con un ataque terrorista que llega a la escala más deleznable del ser humano. Cómo alguien entra a un país a violar, decapitar, matar, sin ningún tipo de... Era todo lo que se le cruzaran por delante. Entraron a barrios, a kibutz, a la mitad de una fiesta electrónica con chicos que estaban bailando esa noche. Fue un desastre y la gente no lo ve. Y creo que acá se mezclan muchas cosas, por eso dije, el antisemitismo existe desde siempre. Lamentablemente, estamos midiendo toda la situación de Israel, Gaza, con una vara, y no estamos midiendo con la misma vara la cantidad de sirios que se murieron en los últimos años en Siria, o en África la cantidad de muertos que hay. No sé, ayer leía una nota sobre cuántos cristianos murieron, no sé, en Yemen, no sé dónde. Digo, nadie ve, nadie se está rasgando las vestiduras por los ucranianos que están diseminados por el mundo, o no veo ese nivel de enojo con el resto de las tragedias que vive el mundo. Entonces, creo que deberíamos como sociedad, en el mundo entero, medir con la misma vara todo y entender de que, de alguna manera, me gustaría que la gente se dedique realmente a instruirse un poco más acerca de la historia judía y lo que Israel representa para el judaísmo y la historia bíblica, desde cuándo los judíos estamos en esa tierra. Porque pareciera que llegamos hace 60 años y no es así. Entonces, agarren cualquier Biblia, agarren la Torá, agarren el Segundo Testamento, agarren lo que se les cante y busquen a ver desde cuándo estamos ahí. Digo, no es como no querer ver la realidad. Yo creo que lo que es chocante, estoy de acuerdo en, te diría casi todo, creo en todo. Es muy chocante, me da la sensación, para el que es judío en el exterior. Yo no conozco Israel, nunca estuve, increíblemente en mi vida. Es un flash, tengo siempre ganas de ir. Y te invito, vamos juntos. Siempre vamos, me encantaría. Por favor. Y obviamente tengo amigos, me están invitando a cocinar un montón hace 2 años que estoy tratando de... Vamos. Y venís conmigo. Y la mirada de afuera de un judío de vuelta no religioso, ¿no? Yo no vengo de una familia religiosa, pero obviamente me siento judío y culturalmente y siempre me acepté y me sentí como esa identidad. Es muy difícil no sentir que estamos traicionando una parte de nuestra mirada como visión, sino de alguna manera también ponemos un freno o entendiendo todo lo que vos decís, ¿no? Que estoy todo de acuerdo. Y la brutalidad y la doble vara y las marchas y la politización de esto y el antisemitismo y la discriminación. Si no hay un freno, si no hay una estación en donde hay que frenar, ¿no? Vi a Múnich hace unos días de vuelta, que la pusieron en Netflix, la película de Spielberg, sobre el atentado de Múnich de los Juegos Olímpicos del 72. Y en un momento unos personajes de la película dice, por cada uno que matamos aparecen 6. Me da la sensación que a veces hay como una especie de discurso que suena facilista, como pasemos por arriba con una topadora a Gaza y se termina. La sensación que da es como que esto solo va a empeorar. Va a empeorar, estoy totalmente de acuerdo, perdón. Y quiero dejar muy en claro esto. Es una tragedia, vuelvo a repetirlo, desde donde lo mires, desde el ángulo donde pongas la cámara, es una tragedia. Es una tragedia porque lamentablemente los chiquitos que están vivos en Gaza, que son gazatíes, árabes, ¿vos te pensás que van a tener algo de amor en sus corazones, algunos de esos chicos, que van a crecer y van a decir, gracias Israel por... Es un desastre. Por donde lo mires es un desastre. Humanitario. No nos representa como judíos. La población judía nunca fue esto. Israel no fue esto nunca en la historia. Está mal. Digo, no fuimos nunca un país que, y lo digo como israelí, que atacó. Siempre nos defendimos. Nunca fuimos un país que atacó países o encumbró guerras iniciadas por Israel. Siempre se defendió de las guerras.
En este caso también nos atacaron y hay que remarcarlo. Nos atacaron. Fue terrible. Es el peor atentado desde el Holocausto que tuvimos los judíos a este nivel, a esta magnitud. A mí me gustaría que pensemos por un momento, y voy a poner este ejemplo, me parece alucinante. Porque escuché también al gobierno español hablar acerca de Israel. Y digo, me encantaría tener al presidente español delante y decirle, disculpe, señor, ¿qué pasaría si Portugal entra un equipo armado de, no sé, 500 portugueses, 600 portugueses a matar a 2.000, 2.500 españoles, los violan, los decapitan, se llevan a los bebés, violan a sus mujeres, ancianos, los buscan, los ametrallan con cuchillos, los cuelgan de los árboles y luego se llevan 200, 300 secuestrados más y los apedrean, los violan, los torturan? Me gustaría saber si el gobierno español mandaría una carta reclamando que les devuelvan a los secuestrados, o simplemente llorarían por la gente que murió, o agarrarían toda la fuerza del Estado español con todo el ejército y borrarían a Portugal del mapa. Por favor, hay un nivel de hipocresía tan grande en esto, tan gigante, que desnuda, queda tan obvio el nivel de antisemitismo que hay. Es tan obvio, es tan tonto, tan básico, que eso es lo que termina siendo como... Siento que nos terminan nuevamente poniendo en el mismo lugar que nos pusieron siempre. Terminamos siendo nuevamente los judíos que escapan de España, o los que escapamos de Egipto, o los que escapamos de la Shoah. Y lamentablemente, esta es una opinión muy personal, tenemos al frente del gobierno israelí quizás a un tipo que no sé si está en su capacidad de hacer las cosas. No estoy de acuerdo en todo lo que Netanyahu hizo con el gobierno. No estoy de acuerdo en absoluto. En absoluto. Y vuelvo a decirlo, me encantaría que este tipo, cuando termine todo esto, se siente a responder como tiene que responder y que cumpla con lo que la ley le imponga. Es un desastre lo que estamos viviendo. Pero el cambio social que se está viendo en Israel con respecto al que vos conocías, esta idea del crecimiento de la ortodoxia y de la religiosidad extrema, es una tendencia que es preocupante. ¿La sentís de esa manera, como la destrucción del Estado democrático, liberal? ¿O no sentís que sea para tanto? Bueno, es una discusión que tiene muchísimo tiempo. Está buenísimo lo que preguntás. Históricamente, Israel siempre fue un país laico y, de hecho, hay toda una facción muy ortodoxa que no reconoce al Estado de Israel. Estamos hablando de judaísmo, ¿eh? Sí. Al día de hoy hay una facción muy ortodoxa que desconoce el Estado de Israel y que en realidad es una mentira porque solamente debería existir si llega el Mesías, el Mashiach. Y como no ocurrió en realidad, como no se reconoce a Jesús como el Mesías, en realidad es toda una cuestión ficticia lo que estamos viviendo. Ahora, por otro lado, sí, el partido religioso en Israel a nivel político creció exponencialmente en los últimos años de la mano de la derecha, del Likud, que es lo que representa Netanyahu. Y Netanyahu está apoyado por esa derecha religiosa, que es extremista, que es la más quizás radical, y no representa al resto de la población israelí, que tiene una mirada quizás más de izquierda. Hay un conflicto interno en Israel como nunca antes hubo. Hay una discusión interna como nunca antes se planteó. Nunca estuvo tan dividida la sociedad en Israel. No todo el mundo comulga con las decisiones de Netanyahu. Muchísima gente, hace poco una marcha, hace días atrás en Israel, en todo el país, reclamando que se termine ya esto. Y vienen reclamando hace muchísimo tiempo. Pero vuelvo a decir, creo que, hoy a la mañana me acordaba que me preguntaste antes qué pasó cuando yo vivía en Israel. Yo voté a Ehud Barak, que fue primer ministro de Israel y fue un gran militar al mismo tiempo. Lideró una de las campañas más importantes de estas
historias fantásticas que tuvo Israel salvando a un avión con israelíes que estaban secuestrados. Hay varias películas. Este tipo fue el que armó toda esa misión y con éxito y la logra y termina siendo primer ministro, además de haber dirigido el ejército también a Israel, termina siendo primer ministro y yo lo voto, de la izquierda. Y en su gobierno estaba Bill Clinton como presidente de Estados Unidos y Arafat como líder de Palestina, de Gaza. Y Ehud Barak, me acuerdo que fue un quilombo a nivel interno en Israel porque Ehud Barak le ofrece a Arafat, le dice, bueno, acá tenés todo. Volvamos a los límites del 67. Te devuelvo todo. Todo, completo. Y poné la capital de Gaza en Jerusalén. Te doy Jerusalén también. Y Arafat le dijo que no. Búscalo, por favor, en Google y mirá todo Hace poco Bill Clinton habló de esto. Arafat le dijo que no. Le dijo, no queremos esto. El mundo árabe se opuso. ¿Por qué? Porque los plantaba frente a la necesidad de reconocer el Estado de Israel y estar en paz. Entonces, yo estoy de acuerdo y creo que es necesario que el pueblo de Gaza, los palestinos tengan su país, exista y vivamos en paz, pero no es a costa nuestro. Tiene que ser reconociendo la existencia de ambos pueblos. El gran tema es que ellos no reconocen que nosotros tengamos derecho a estar ahí. Por eso cantan desde el río al mar. Desde el río al mar. Y eso significa borrar Israel del mapa. Desde el río al mar. Vamos, no. Lamentablemente es un desastre y como dijo Golda Meir hace muchísimo tiempo, tiene una frase muy famosa que es triste, pero dijo, el único día que la paz va a llegar a este país, a este territorio, el día que los árabes amen tanto a sus hijos como nos odian a nosotros. Y lamentablemente eso no va a ocurrir. Fuerte, para cerrar. Cerrame Sí. con una nota más positiva, porque es un tema que angustia mal. Sí. Creo que desde el lugar que ocupamos nosotros, acá en Argentina, con Michigan, más que nunca me siento orgulloso de lo que hacemos, de mostrar que tenemos una cocina y una cultura y un modo de ver las cosas distinto a todo lo otro. Creo que es importante que exista Michigan, que siga creciendo, que sigamos iluminando lo que somos, este pueblo de inmigrantes que fuimos a lo largo y ancho del mundo migrando con nuestras tradiciones y nuestras recetas, ingredientes, llevando con nosotros nuestra cultura. Vos, yo somos descendientes de eso. Y seguir haciéndolo y transmitiéndolo con el amor que lo hacemos, con la pasión con lo que lo hacemos. Creo que Argentina es un gran país para estar viviendo hoy por hoy y somos un ejemplo de diversidad, de aceptación, de respeto. En Argentina todavía no estamos viendo, hay pequeños destellos, pero no estamos viendo el nivel de intolerancia que hay en el resto del mundo. Y creo que somos un gran ejemplo de lo que sí podemos ser. Eso. Gracias por haber venido a charlar. Gracias por invitarme. Paseamos por un montón de temas y gracias a ustedes por estar del otro lado.